Bueno, chicos, hoy, febrero 08 del 2021, perdón, continuamos con nuestra clase de español que se titula ¿Qué es el cuento? Estamos compartiendo pantalla y estamos hablando de la guía que vamos a desarrollar durante estas 2 semanas, que tendremos plazo hasta el 19 de febrero para realizar nuestra guía de esta semana. Y continuando con los tipos de cuento, empezamos con los cuentos populares, ¿verdad? Decíamos que los cuentos populares son tradicionales y son relatos muy antiguos que fueron creados y se fueron transmitiendo oralmente de generación en generación. Luego continuamos con los cuentos literarios de origen escritural. Los cuentos literarios son aquellos creados y transmitidos desde un principio por medio de la escritura. Suelen tener un autor reconocido debido a que han estado fijos en la escritura y tienen una sola versión, a diferencia del cuento popular que suele tener diferentes versiones. Los cuentos literarios solo tienen una versión, ¿verdad? A diferencia del cuento popular que suele tener varias versiones. Bueno, rápidamente, un cuento literario que podemos tener aquí a la mano, ¿verdad? Puede ser un relato corto con pocos personajes. Por ejemplo, un cuento literario. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de un cuento literario? Pueden buscarlo si quieren, buscarlo en internet. Les doy 5 minutos para que lo busquen y me digan un ejemplo de un cuento literario. ¿Ya, chicos? ¿Encontraron algún cuento literario? A ver, voy a llamar por Ashley. La cena de la leona. ¿Cómo se llama? La cena de la leona. La cena de la leona. Es un cuento literario. A ver, ¿y por qué decimos, a ver, a qué le llamamos cuento literario? ¿Quién fue? Gabriel. Gaby, ¿a qué le llamamos cuento literario? Léelo, ahí está en la guía, en la que estoy compartiendo pantalla, puedes leerlo. Son aquellos creados y transmitidos desde un principio por medio de la escritura. Son aquellos creados y transmitidos desde un principio por medio de las escrituras. Sigue leyendo. Suelen tener un autor reconocido y debido a que han estado fijos en la escritura, tiene una sola versión, a diferencia del cuento popular que suele tener diferentes versiones. Exacto. Fíjense que el cuento popular tiene diferentes versiones. Por ejemplo, Caperucita Roja tiene diferentes versiones, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Pero cuando pensamos en un cuento literario, nos damos cuenta que los cuentos literarios no tienen diferentes versiones, es decir, tienen una sola versión, ¿verdad? Y son escritos por un autor reconocido. Tienen una sola versión a diferencia del cuento popular. Los primeros cuentos literarios datan del siglo XIV. En el siglo XIV fueron escritos los primeros cuentos literarios. Bueno, también hablamos del cuento maravilloso. El cuento maravilloso, los cuentos maravillosos narran hechos extraordinarios como encantamientos o transformaciones increíbles.
Por ejemplo, un cuento maravilloso, a ver, ya yo tengo uno aquí que estoy pensando. No todos a la vez. Chicos, por ejemplo, un cuento maravilloso, El Mago de Oz. ¿Por qué El Mago de Oz es un cuento maravilloso? Porque fíjense que ahí hay transformaciones, ¿verdad? La niña del Mago de Oz se transforma en una niña chiquitica, ¿verdad? También tenemos los cuentos de hadas. Cuando llega la bruja malvada y le da una manzana a Blancanieves y Blancanieves se queda dormida y la bruja se transforma de ser una mujer bonita en una mujer fea, ¿verdad? Esos son cuentos maravillosos y todos comienzan por había una vez en un país muy lejano y está como en un mundo maravilloso de muchos castillos, de muchas cosas maravillosas, ¿verdad? Y vivieron felices para siempre. Entonces, aparte de los cuentos maravillosos, tenemos el cuento fantástico. Le voy a pedir el favor a Carolina que lea donde dice el cuento fantástico. Carolina, puedes leer, pero el micrófono lo tienes silenciado. El cuento fantástico. El cuento fantástico. Escúchame. Los cuentos fantásticos narran. Carolina, ¿por dónde estás hablando? ¿Por el computador o por el celular? Por el celular, profe. Entonces silencia el computador cuando vayas a hablar para que no se haga eco. No, profe, estoy en el celular. Exacto, estás en el celular. Bueno, dale, puedes leerlo. El cuento fantástico. Los cuentos fantásticos narran situaciones cotidianas en las que suceden hechos sorprendentes o inexplicables. Las personas pueden tener poderes mágicos o ¿qué dice aquí? Espera. Sobrenaturales. Y en la historia no entiendo, que no le veo bien. Habituales. Señor, silencio el micrófono. Carolina, no te escuchamos porque está silenciada. Bueno, Carolina tiene algunas dificultades con el micrófono. Voy a continuar leyendo yo. Los personajes pueden tener poderes mágicos o sobrenaturales y en la historia habitualmente hay animales, parlantes, mundos escondidos o magos misteriosos. Por eso, en este tipo de cuentos se mezcla lo real con lo irreal. El suceso extraordinario resulta sorprendente para los lectores, precisamente porque ocurre en un mundo cotidiano y en muchas ocasiones afecta a personajes que no tienen nada extraordinario. Un ejemplo, el cuento maravilloso Pulgarcito.
Bueno, le pido a los estudiantes que por favor me coloquen la cámara. A Jainelín y a Carolina, a Jainelín Urdaneta y a Carolina me colocan la cámara, por favor. Gracias. Bueno, chicos, entonces realizando un recuento de lo que llevamos hasta ahora, tenemos el cuento de origen, el cuento popular, que es el cuento que pasa de generación en generación y que cambia muchas veces su cuento, su historia, su relato, sufre algunas modificaciones porque debido a eso, a que es un cuento popular y que buscan transmitir una enseñanza. Un ejemplo, un cuento popular, Caperucita Roja, Pinocho, son cuentos populares. Cuentos literarios son aquellos cuentos que han sido escritos y creados y transmitidos desde un principio por medio de la escritura. Por ejemplo, tenemos las historias de Gabriel García Márquez. Tenemos varios cuentos de Gabriel García Márquez. Cuentos, por ejemplo, El coronel no tiene quien le escriba, ¿verdad? 100 años de soledad. Son cuentos que realmente nadie ha modificado porque desde un principio se transmitieron de manera escrita. También tenemos los cuentos maravillosos, que son cuentos que narran hechos extraordinarios, como encantamientos, transformaciones, ¿verdad? Tenemos el cuento de la bruja malvada, Blancanieves, ¿verdad? Porque hay un encantamiento, hay transformación y casi siempre empiezan con había una vez, ¿verdad? Y también habla de castillos encantados y países lejanos. Y tenemos el cuento fantástico, que narra situaciones cotidianas en las que suceden hechos sorprendentes e inexplicables. Por ejemplo, un cuento fantástico puede ser, a ver, ¿quién me da un ejemplo de un cuento fantástico? Leyendo obviamente el texto que está aquí. Hay muchos cuentos fantásticos. Caperucita Roja. Caperucita Roja lo colocamos en los cuentos Yogi tradicionales. y Dientes. ¿Cuál? Yogi y Dientes. Un cuento fantástico puede ser El Señor de los Anillos, un cuento que habla de mucha fantasía. Otro ejemplo, a ver, hay cuentos tradicionales que también pueden entrar dentro de los cuentos fantásticos, porque tienen situaciones. El Mago de Oz puede ser un cuento fantástico, aunque también se puede colocar como un cuento maravilloso, porque narra historias de cosas irreales, cosas maravillosas. Entonces, vemos aquí cómo podemos encajar los cuentos, ¿verdad? Dentro de unas categorías que nos permiten analizar los tipos de cuentos y los criterios para poder clasificarlos. Entonces, los cuentos se clasifican según el tema que tratan y su origen, ¿cierto? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Profe. ¿Sí? No, profe. ¿Eso está en la guía, profe? Sí, claro. Un cuento fantástico, un ejemplo de un cuento fantástico puede ser Los viajes de Gulliver. ¿Alguno ha escuchado Los viajes de Gulliver? Ese es un cuento fantástico. Bueno, continúa leyendo, Gabriel, el cuento de terror. Señor, ¿Sí? todo esto lo que usted nos está mostrando hay que escribirlo. Sí, hay que transcribirlo al cuaderno de español. Continúa leyendo, Gabriel, vuelvas, cuento de terror. Bueno, el cuento de terror. ¿Quién no sintió miedo alguna vez cuando escuchó o leyó un relato de terror? Pero, ¿qué es lo que produce esta sensación de miedo? Pues bien,
existe una serie de relatos en los que aparecen seres extraños, como fantasmas, monstruos, etc. En estos cuentos suceden hechos extraordinarios que no tienen una explicación lógica y los ambientes donde se desarrolla la historia por lo general son oscuros, solitarios y misteriosos. Todo ello contribuye a crear un clima tenebroso que produce una sensación de miedo al lector. Por ello, el principal objetivo del cuento de terror consiste en causarle miedo a los lectores narrando la pesadilla que han compartido los humanos desde hace siglos. Interesante, ¿verdad? Entonces tenemos que los cuentos de terror son aquellos que tienen la intención de crear miedo, son los cuentos de fantasmas, cuentos que nos hablan de monstruos, ¿verdad? Más adelante, en la actividad que vamos a desarrollar durante esta semana, ustedes me van a investigar por su cuenta, esto sí no está en la guía, solo que me gustaría que investigaran los nombres de cada uno, nombres, por ejemplo, investigar cuentos maravillosos, cuentos fantásticos, cuentos de terror, a ver qué encuentran. Eso lo vamos a hacer en una dinámica que vamos a realizar en WhatsApp. Bueno, el cuento de ciencia ficción. El cuento de ciencia ficción presenta un mundo imaginario a partir de los desarrollos tecnológicos o científicos en un tiempo futuro, viajes a planetas remotos, naves intergalácticas, seres de otros mundos, robots inteligentes que ayudan a seres humanos o se enfrentan con ellos. Son algunos de los más recurrentes que se tratan en estos cuentos. Aunque estos hechos no sucedan en nuestro presente, los avances de la ciencia y la tecnología podrían hacer que todas estas fantasías se hicieran realidad en el futuro. Isaac Asimov es considerado como uno de los escritores más importantes de ciencia ficción. Su obra Yo, Robot fue adaptada para el cine en 2004. Vemos que los cuentos de ciencia ficción nos hablan de robots, por ejemplo, un cuento de ciencia ficción, los Transformers. ¿Quién no se ha visto los Transformers? Todos se han visto los Transformers. Los Transformers es un cuento de ciencia ficción. profe. Porque nos habla de robots o del uso de la tecnología a nivel avanzado, a cosas que todavía no están en la realidad, ¿verdad? Por eso se llama ciencia ficción. Y tenemos el cuento policial, ¿verdad? El cuento policial es el que nos habla de detectives, de oscuros criminales. Son elementos muy comunes del cuento policial. Un cuento policial que vemos siempre, por ejemplo, cuando utilizamos el canal SAXN, encontramos muchos cuentos policiales. Ahí vemos series de televisión que hablan acerca de detectives y de policías. Un cuento policial puede ser Sherlock Holmes. Hace unos añitos atrás era muy popular. Hoy en día pues tenemos, a ver, díganme un cuento policial, ustedes que ven televisión. Nada, ¿no se acuerdan? Por ejemplo, en ese canal AXN está Criminal Minds, está, a ver, otro que sea un cuento policial, donde hay policías, hay detectives. Cuando robaron un banco, señor, ¿cómo que se llama? ¿Cómo se llama esa película? A ver. Los niños. Los niños que son los que más ven cuentos policíacos. La joya robada. La joya robada, ¿verdad? Hablando de cuentos policíacos. Bueno, chicos, entonces esta guía es todo lo que han visto hasta este momento, lo van a transcribir al cuaderno de español. En adelante, aquí hay una lectura que, miren lo que dice aquí arriba.
Anoten, tomen nota de lo que les estoy diciendo para que no se les olvide. Realiza las siguientes lecturas y desarrolla en tu cuaderno de español los talleres de lectura. ¿Qué van a hacer en el cuaderno? Bueno, en el cuaderno van a hacer los talleres. Esto que está aquí arriba lo van a transcribir al cuaderno. Dice, esto lo van a transcribir al cuaderno. Pero cuando llegan aquí, abajo, acá solo van a leer. Esto lo van a leer. El elefante ocupa mucho, un elefante ocupa mucho espacio, la lectura. Este taller que está aquí, este que está aquí, el que está con el leoncito, ¿sí lo ven? Que dice, afianzo mis competencias comunicativas. Esto sí lo van a transcribir, solamente la página que está a mano derecha. Luego sigue bajando, esto también lo van a transcribir. Y luego van a realizar el EducaPlay, que está buenísimo. Entonces, eso es todo. La lección de español la van a hacer en 2 semanas, es decir, tenemos 15 días para realizarla. Entonces, vuelvo y les explico lo que van a hacer. ¿Qué es el cuento? Lo van a transcribir en el cuaderno de español. Los tipos de cuento también transcribir en el cuaderno de español. Todo esto, cuando llegan aquí, solo van a leer, van a realizar la lectura y lo que van a transcribir es la hoja donde está el leoncito y la que sigue, las dos que siguen. Y van a realizar el EducaPlay, la sopa de letras que trae los elementos de la narración. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Les quedó claro lo que van a realizar? Profe, Sí, profe. profe, Sí. es que usted nos va a mandar un link donde nos entramos a ese EducaPlay. Aquí está el link. Dice, realiza el siguiente EducaPlay y haz clic en el enlace. Aquí está. Enseguida está el enlace, ustedes le dan clic y de una vez los manda para el EducaPlay. Profe, Ahí está. profe, ¿Sí? profe. Sí, sí, Gaby, te escucho. ¿El cuento policial toca escribirlo también? Claro que sí, todo. ¿Sí? Vuelvo y les digo, chicos, Bueno. anoten por favor, porque necesito que estén pendientes para que lo tengan claro lo que van a realizar. Bueno, vuelvo y les explico. Van a transcribir en su cuaderno. Gabriel, presta atención, por favor, gracias. La primera hoja donde dice que es el cuento, todo esto que sigue, todo lo que la señora está resaltando va para el cuaderno de español. Todo esto. Hasta aquí ya. Hasta ahí. Hasta ahí va para el cuaderno de español. Cuando llegan a esta hoja que dice desarrollo autónomo. Ya, profe, ya entendí. Aquí dice, realiza las siguientes lecturas. ¿Qué van a hacer? Solo van a leer. Dice, y desarrolla en tu cuaderno de español los talleres. Es decir, ¿qué es lo que van a transcribir? Solo los talleres. ¿Cuál es el taller? Este que está aquí del leoncito, donde aparece el leoncito. ¿Ya lo vieron? Sí, profe. Y estos dos que están aquí también los van a transcribir. ¿Qué no van a transcribir? No van a transcribir este cuento del elefante, no lo van a transcribir. Solo van a transcribir los talleres y las primeras 3 hojas, que son estas que les mostré, donde están los tipos de cuentos. Bueno. ¿Una pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Profe. Sí, aquí estoy. Sí, mis estudiantes, aquí estoy. Profe, la sopa de letras lo podemos hacer primero. Bueno, sí, claro, podemos empezar a realizar la sopa de letras y me la van mandando por WhatsApp las evidencias de lo que están haciendo.
pero necesito que se coloquen a desarrollar todo el material, transcribirlo al cuaderno y no se apresuren en hacerlo tan rápido. Mire, esta semana pueden transcribir la primera parte y el cuento del elefante